Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nuestra segunda sección de Ven y Platica con Crediteria Jalisco. La verdad es que estamos muy agradecidos con ustedes por haber visto nuestro episodio pasado y que nos sigan acompañando en esta aventura que estamos tomando. Y el día de hoy tenemos un tema súper importante que son los requisitos que un banco nos pide para otorgarnos un crédito hipotecario. Yo soy Miguel Ángel Frías. Y yo soy José Luis Luna. Amigo, ¿qué te parece el tema del que vamos a hablar hoy? Híjole, sencillo y complicado a la vez, ¿no? Digo, creo que hay un montón de tabús, hay un montón de teorías, de todo, y el día de hoy vamos a desmenuzarlas. Así que vamos a arrancarnos a hablar de los requisitos que un banco pide, de manera general, sin hablar de un banco en específico, para poder ser aptos de un crédito hipotecario. ¿Te Fíjate late? que la palabra desmenuzar me gusta, porque es como empezar a ir de lo general, que muchas veces se cree o se piensa, a empezar a realmente ver lo particular o lo que se tiene que hacer realmente para poder obtener un crédito, ¿no? Totalmente. Y créeme que ahí es donde entra es gran parte de esta labor que hacemos nosotros, que es entender el perfil del cliente para poder, en función de eso, explicarle qué se necesita, qué es lo que él requiere para poder ser apto y llegar a tener este crédito para cumplir sus sueños, que es obtener este patrimonio, esta casa, departamento, terreno, lo que vaya a ser, construcción, Exacto, ¿no? porque muchas veces un cliente puede pensar que ya tiene todos los requisitos que un banco pide y resulta que cuando hace el trámite o le ayudamos con el proceso, la asesoría, nos damos cuenta de que no. O viceversa, que un cliente puede decir, no, sabes que yo creo que en este momento a mí no me van a prestar. No sé si sea viable para No sé si sea crédito. viable para crédito o no, y hacemos el proceso, lo asesoramos y resulta que sí. Exacto. Y eso toda esa parte sucede porque no hay allí la información necesaria y la información correcta para que realmente un cliente sepa si es o no es apto para obtener un crédito hipotecario. Exactamente, desinformación y para eso estamos en Creditaria Jalisco para apoyarles. Y Miguel, hay requisitos físicos, requisitos de documentación, ¿no? Por así decirlo, pero tener requisitos de un perfil, de qué tuviste que haber ya hecho anteriormente, como usuario, como acreditado, pues para poder llegar y que el banco te vea atractivo, ¿no? Que te vea de bajo riesgo para poder otorgarte un crédito. Entonces, vamos hablando de las dos, si te parece, Sí, claro. de la documentación y del perfil como tal, Sí, ¿va? por supuesto. Perfecto. A ver, pues arrancamos. De entrada, entender que hay diversos tipos de economía y dependiendo de la economía, es la documentación que se requiere. ¿Estamos de acuerdo, no? Es correcto. Platícame de una. La economía, una de las economías que podemos tener para poder comprobar ingresos y que un banco lo acepte es cuando compruebas por medio de nóminas. Es decir, trabajas en una empresa, tienes tus recibos de nómina, te hacen el pago y de esta manera podemos comprobar ingresos. Exactamente. Y pues bueno, ahí sí, ya dependiendo del banco, de repente hay bancos que nos piden menos cosas que otros, ¿no? Es correcto. Hay unos bancos rojos que nos piden muy poquito documentación cuando es un recibo de nómina timbrado, cuando es un que viene con todos los candados de seguridad, todo el show. Y hay otros bancos rojos también que nos piden un poquito más de documentación, ¿no? Pero ahí es donde entra nuestra labor. Saber decirle al cliente con qué banco, que le conviene, pero más allá de la documentación, pues bueno, ya sabemos que financieramente hablando, dónde les convenga, ¿no? Es correcto. Pero el tema de la nómina, entonces, ese primer perfil. Vamos a Sí. hablar de la nómina. Y me gustaría dar un tip también como política en esto que comentas, ¿no? De los diferentes bancos, que hay un banco rojo, hay otro banco rojo, hay bancos azules, etcétera, que tienen diferentes políticas para un tema de un perfil en la parte de la nómina, tocando ese tema, donde hay bancos que en la nómina, como ustedes saben, viene un ingreso bruto y viene un ingreso neto. Entonces, hay bancos que nos toman el ingreso bruto, con lo cual le da mayor capacidad de pago a un cliente y por Exacto. ende le pueden prestar más. O Exacto. hay quienes se toman el ingreso neto y con eso nos alcanza perfectamente para el monto de crédito que estamos buscando y es donde empezamos a jugar con el tema de esquemas, de perfil, de buscar en el banco más adecuado, porque recuerden que nosotros manejamos diferentes bancos para ayudarles precisamente a encontrar esa alternativa que sea ideal para ustedes. Los diferentes y los mejores. Y los mejores, correcto. Es que ese es un punto bien importante, porque miren, hay de repente un ejercicio que hacemos donde para un cliente, el mismo cliente, con la misma comprobación de ingresos que es por nómina, ¿no? Exactamente las mismas nóminas, se meten al banco A y nos da para un crédito de 2 millones de pesos. Correcto. Y el mismo expediente, por alguna o X razón, que no es lo ideal, pero de que de repente el cliente quiere ver un plan B y metes a un banco, a un plan B, el mismo expediente como tal y nos da una capacidad menor. Menor. ¿Por qué es? Sí, Por lo que acabas de explicar. correcto. Exactamente. Por la política que tiene el banco para determinar el ingreso que percibes y en base a eso determinar una capacidad de pago para un crédito que te va a dar. Exactamente. Entonces ahí es donde entra esta ventaja competitiva que tenemos nosotros como brokers, que hay que pues aprender.
que ya en 11 años que tenemos en esto lo hemos aprendido, y entender la diferencia y el perfil del cliente para saber por dónde le podemos dar para buscarle, sí, obviamente, la capacidad, pero con las mejores condiciones, ¿no? Es Como correcto, tal. sus necesidades que él tiene de acuerdo a lo que está buscando y en base a eso nosotros, debido a la asesoría que le brindamos, poder perfilar de la manera correcta y poder obtener ese financiamiento. Exacto. Entonces, pues, ¿qué es lo que piden los bancos prácticamente? De manera general, bueno, ya sabemos los documentos generales para todos, pero pues es los recibos de nómina y por lo regular en su mayoría los estados de cuenta donde se coteje el depósito, Es tal, ¿no? correcto. Entonces, y prácticamente, pues los clientes asalariados, que ya el día de hoy, bendito Dios, cada vez las empresas están un poquito más comprometidas con ese tema de tener todos dados de alta bien, que La eso no pasa en formalización, México, no pasa en claro, México, claro que no, pero que ya están de manera más formal. Y pues es una manera de comprobar ingresos muy sana y muy sencilla para correcto. que al banco le gusta, ¿no? Digo, porque al final del día, aunque sabemos que siempre hay incertidumbre, pero al final del día es un ingreso Que hay que es, seguro que de es manera constante, constante. Es correcto. seguro, digo, sabemos que puede pasar cualquier cosa con un empleo, pero al final del día es un perfil que al banco le gusta, ¿no? Entonces, es la primera economía que tenemos y la primera comprobación de ingresos es por medio de nómina, Sí. ¿ok? Y ahí es donde entra uno de los principales requisitos que el banco ve. ¿Cómo me compruebas ingreso? Entonces, Exacto. dentro de este primer requisito de cómo me compruebas ingresos es con nómina. Dentro de esta misma, de la comprobación de ingresos, entra otro perfil. Exactamente, que es el independiente. Es correcto. Que afortunadamente Guadalajara, Jalisco, está lleno de emprendedores, de Emprendedores, empresarios, empresarios, que están en este ramo, ¿no? En el tema que te das de alta en Hacienda como PFI, que es Persona Física Conectada Empresarial, como como Reciclo, reciclo. y que tienen su propio negocio, que no propiamente es una empresa, Sí. pero tienen su propio negocio. Y ahí pues, también resulta sencillo la documentación que se requiere, ¿no? Porque es tu constancia de situación fiscal actualizada, obviamente con una antigüedad que dependiendo del banco también es el tiempo que te piden y tus últimos 6 meses de estados de cuenta, ¿no? Es correcto. Entonces, ese es dentro de los requisitos de comprobación de ingresos, es la segunda economía que el banco acepta. Sí, primera nómina, segunda como independiente. Y aquí también es importante, mencionabas la parte de están dados de alta en Hacienda, ¿no? Aquí los bancos por lo regular nos solicitan una constancia de situación fiscal con un tiempo de antigüedad dado de alta con esa Actividad. actividad que tienes, ¿no? Entonces, la mayoría de los bancos nos piden mínimo 2 años dado de alta en Hacienda para poder tener este tipo de poder entrar y calificar para el banco y que nos pueda dar un financiamiento. Hay excepciones donde nos pueden pedir menos tiempo y que para eso justamente también revisamos con el cliente cuando estamos haciendo el perfilamiento del que hablábamos. Exacto. Sí, sí, sí. Digo, hay uno que otro banco que es un poquito más laxo con eso. Otra vez, ahí viene nuestro perfilamiento. Pero al final del día, oye, y digo, nomás como para ver un poquito más de línea esto. De repente, no sé si te ha pasado que hay clientes que dicen, oye, pues ¿por qué me piden 2 años? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Al banco qué le interesa si tengo 2, 3, 4 años? Ujú. Pues bueno, ahí es donde se le explica al cliente que estos 2 años, todos sabemos que un emprendimiento tiene Una curva de una aprendizaje. curva de aprendizaje, una curva de desarrollo, que tiene su Su periodo su madurez. madurez, su periodo de adaptación, de generación de clientes. Y por lo regular, desafortunadamente, la estadística lo dice, los primeros 2 años o el primer año es la parte fundamental en donde se entiende, donde se declina o donde se ve si un startup o si un negocio o si un emprendimiento, pues jala o no jala, Es ¿no? correcto. Entonces, por eso también el banco de repente cuida esos 2 años, ¿no? Dice, bueno, si ya lleva 2 años dado de alta, con la misma Tiene sus actividad, ingresos, tiene la con ingresos actividad, está relativamente constante. constante, pues bueno, es lo que le da un poquito más de Sí, tranquilidad, ¿no? y aquí importante, ¿no? Dependiendo también tu giro, tu actividad, hay algunos bancos que te toman un porcentaje de los depósitos que tienes, Sí. porque muchos clientes llegan a pensar que yo recibo N cantidad de ingresos y ese ingreso que viene en tu estado de cuenta es el que el banco me va a tomar como que es mi ingreso y no funciona de esa manera. No, no. Dependiendo de la actividad que tienes, si eres comerciante, si eres abogado, si tienes alguna actividad como profesionista, dependiendo de tu actividad, el banco te va a tomar un porcentaje de esos ingresos que traes como depósitos y en base a ese resultado te va a hacer el cálculo de la capacidad de pago. A diferencia del de nómina, que el nómina pues te toma lo que viene ahí, ya sea El el ingreso. bruto o el neto, pero cuando eres independiente te toma un porcentaje de los ingresos que traes en tus Sí. estados de cuenta. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, si estás dado de alta, que tú das un servicio, por ejemplo, como los médicos, Sí, o los asesores de seguros, por ejemplo, así, pues te puede tomar hasta el 90% en algunos aproximadamente bancos, ¿no? 80, 90%. Depende del banco, depende del perfil, ¿no? Pero un promedio, ¿no?
Si eres comerciante, no. Si eres comerciante, toma el 30%, 40%, dependiendo del banco. 50, sí. A lo mucho. A lo sí. mucho. Y por ejemplo, si eres gasolinero, te toma el 10%, 15%. Sí. Entonces, depende mucho de la actividad. Otra vez. Puede haber sus excepciones, dependiendo, obviamente buscándolo, pero en promedio es esta la cantidad que nos está tomando. Entonces, muchas veces un cliente dice, oye, pero es que si traigo los depósitos o los ingresos que me pides. Sí, pero no nos toman el 100% de ese ingreso. Hay que ajustes, traes. ¿no? Hay ajustes. Entonces, no nos da para el monto de crédito que estamos necesitando. Exactamente. Entonces, y ese es el segundo perfil, ¿no? Nómina independiente. Nómina independiente. Y el tercero, viene la persona moral. La persona moral. Una correcto. empresa. Para aquellas personas, aquellos que ya brincaron de ser emprendedores, ser empresarios, tienen su acta constitutiva, que también, dicho sea de paso, los bancos nos piden al menos 2 años. 2 años. Hay algunos bancos que nos piden un poquito más, pero al menos 2 años dados de alta, tanto en Hacienda como con la constitutiva, que por lo regular va de la mano. Sí. Estados de cuenta, que ahí por lo regular nos piden tal vez hasta 12 meses. Dependiendo del banco, puede ser hasta 12 meses. El banco, exacto. Entonces, y pues bueno, es una, que ahí yo nomás lo único que me gustaría tal vez recalcar, de repente cuando nos dicen, oye, pues yo compruebo con persona moral, pero es que no quiero que la casa salga a nombre de la empresa. De la persona moral, quiero. Ajá. Dices, no, tabú o es desconocimiento, como lo queramos ver, aunque comprobemos con ingresos de la persona moral, la casa sale a nombre de uno de los accionistas, bueno, del accionista, que en este caso del que está pidiendo es el la crédito, persona física que ¿no? está pidiendo el crédito. La persona moral solamente la usamos para comprobar el ingreso y que de esa manera nos dé el alcance de acuerdo a las acciones que tú tienes dentro de la empresa para la propiedad que estás comprando. Porque recuerda que estamos haciéndolo a través de un crédito hipotecario. Y un crédito hipotecario es para adquirir una vivienda donde va a ser, pues obviamente, vaya, habitacional, ¿no? Es decir, donde yo voy a habitarla. Que no es para hacer negocio. No es para hacer negocio, no es para la empresa moral. Eso ya es otro tipo de financiamiento que después hablaremos también del tema. Pero entonces la persona moral me sirve solo para comprobar ingreso y con ese ingreso, yo como persona física, poder adquirir la propiedad. Exactamente. Y pues bueno, ahí también de repente hay opciones como el tema del informal, de la economía informal, que puede haber una que otra opción. Hay un banco rojito por ahí que no ve con tan malos ojos. Digo, no es el mejor producto, pero nos da una opción. Y hablando de economía informal, es la parte de que no puedes hacer una comprobación de ingresos, que no tienes una alta de hacienda, que no tienes nómina, que probablemente sí traes depósitos en estados de cuenta, probablemente no. Entonces, ahí hay alternativas, como bien comentas, para poder obtener algún financiamiento. Exactamente. Ahí se nos limitan las opciones. Nuestro perfilamiento va en función de 2, 3 opciones nada más. Ya no podemos comparar con varios bancos para buscar la mejor opción posible financieramente hablando, sino más bien ahí, pues ya el perfilamiento va más bien a adaptarnos al producto, ¿no? Como tal. Correcto. O sea, ahí es todo lo contrario a lo que hacemos naturalmente, que es buscar financieramente hablando la mejor opción para ti. Pero bueno, existe la opción. Y por ahí de repente los clientes nos preguntan, ¿cuál es el mejor crédito? Que te autorizan. Exacto. O sea, claro, entonces, si te autorizan 2 o 3, tenemos un bonito escenario, dilema, ¿no? escenario Happy donde problem, hay que elegir, claro. Exactamente. Pero si nada más es una opción, no hay más alternativas que podamos utilizar, ese es el mejor esquema para ti. No nos queda el más. Exactamente. Entonces, pues ya hablamos más o menos de 4 perfiles, ¿va? Son 4 perfiles con los cuales podemos acreditar a alguien. Y eso es uno de los requisitos. Exactamente, eso dentro del requisito de cómo me compruebas ingreso para adquirir un crédito hipotecario, que es lo principal que el banco pide. Dentro de ese perfil, de ese requisito, están estas 4 alternativas que acabamos de platicar. Entonces, ya vimos uno de los principales requisitos y ese requisito tiene varias opciones. Ahora, ¿cuál otro requisito pondrías tú sobre la mesa el día de hoy? Importantísimo. ¿Cómo ha sido tu historial crediticio? Creo que este es un tema, la verdad, bastante bueno, que podríamos hasta dedicarle un podcast, un episodio exclusivamente a hablar sobre temas de buró de crédito. Totalmente. Porque el historial crediticio está toda la parte, más, yo muchas veces pregunto, ¿tú estás en buró de crédito? Eso te iba a decir, la típica, ¿no? La típica, ¿tú estás en buró de crédito? Y por lo regular te dicen... La gente se ofende. No, yo no estoy, yo no estoy en buró. Sí. No, o sea, no, yo nunca he estado en buró. Y la siguiente pregunta que hacemos, ¿cuál es? ¿Tienes una tarjeta de crédito vigente? Sí. Ah, sí. Ah, entonces sí estás en buró. ¿Has sacado crédito de carro? Sí, sí. También. ¿Has sacado una tarjeta en una tienda departamental? Sí, en algún banco sí. Entonces, al haber sacado un crédito, estás en buró. La diferencia es si tu historial es bueno o tu historial es malo o regular. Exacto. ¿No? Entonces, porque puede ser también un historial que, pues, ni muy bueno ni malo porque ha tenido algunos inconvenientes. Entonces, desde la parte del historial, este es un punto súper importante porque se ha dado casos donde algunos clientes nos dicen que todo muy bien con su historial y al momento en que revisamos, nos damos cuenta de que hay
o hubo alguna problemática en años pasados. ¿Y qué sucede ahí? Pues mira, ahí ya de entrada se cierran un poquito las puertas. Y por lo regular, y ojo, como tip, siempre, bueno, en la mayoría de las ocasiones, cuando el cliente le dice, no, yo estoy muy bien en buró, nunca he tenido ninguna deuda, nunca he dejado de pagar ningún crédito, todo bien, bla, bla. Es más, incluso acabo de liquidar un carro, bla, bla. Y encontramos que hay por ahí Pecadito. un pecadito. ¿Cuál es siempre la frase que nos dicen, Miguel? La de, uy, es que hace tiempo le presté mi tarjeta a un primo, a un amigo, a mi hermano. Saqué, Eso pues, es muy común. es muy común y resulta que él no quiso pagar y pues yo, ¿por qué iba a pagar si no era deuda mía? Pues era deuda de él. Pero no, la deuda está a tu nombre y a quien afectas a ti. Entonces también como tip, cuiden mucho eso. La verdad es que no digo que no presten su crédito a alguien más, pero al final del día hay que hacerlo responsablemente. Si se puede evitar, mejor. Pero bueno, no vamos a meternos en ese tema. Pagarlo, simplemente seguirlo pagando. ¿Por qué? Porque te manchan, ¿no? Correcto. Entonces, pero bueno, ese es otro tema. El punto es, como bien dices, otro de los requisitos es estar bien en buró. Sí, eso de que te mancha, dices, es muy importante porque en el buró hay calificaciones. Entonces, Exacto. esas calificaciones nos empiezan a afectar. Y digo, no sé si han visto ustedes un buró de crédito, pero hay calificaciones en las que vienen marcados con números y esos números determinan qué tan bien ha sido tu comportamiento dentro de tu historia crediticio. ¿Cuántos retrasos has tenido? ¿Cuántos meses has tenido de retraso? Pues bueno, el tema del buró de crédito es un tema súper importante. Hay que entender que es bueno estar en buró. Hay que entender que hay que estar bien, positivo, pagando, cerrando cuentas por temas de créditos personales que lo liquidaste, de créditos de carro. Las tarjetas de crédito, de repente a mí me toca clientes que dicen, no, es que yo no quiero tarjetas o no. Ya actualmente el banco también mide una congruencia entre tus líneas de crédito, tus límites de crédito versus el crédito que estás pidiendo. Hemos tenido clientes que, por ejemplo, nunca estuvieron acostumbrados a tener tarjetas de crédito y dicen, no, es que tengo una tarjeta de crédito con un límite de 20,000 pesos, pero buscan un crédito de 5 millones. Sí, ¿no? dices, caray, no tiene congruencia. Entonces, o tiene varias cuentas, pero con límites de crédito bajitos porque nunca quisieron subirlo por tema de seguridad, que también es entendible, por lo que tú quieres y desees, pero ya los bancos están midiendo la congruencia también entre cuánto estás pidiendo versus tu historial, tu cultura de pago, ¿no? Y pues no hay otra manera de ver o que el banco se dé cuenta cuál es tu cultura de pago más que voltando a ver el buró de crédito. No, y muchas veces la parte de no tener crédito, de que también es un tabú o un miedo de, no, yo prefiero no tener créditos porque no sé cómo, porque también puede ser por no saber utilizar una tarjeta. Sí, ¿no? Claro. Pero el banco no lo ve bien. Para un crédito hipotecario, el banco no ve bien el hecho de no tener ningún crédito con anterioridad porque no sabe tu comportamiento de pago. La verdad es que este tema de buró y del historial creo que sí da bastante para poder hacer un episodio justamente de puro... De hecho, nos deberían de escribir, ¿no? O dejar un mensajito de si les gustaría que habláramos del tema del buró. Y si no, pues de todas formas lo vamos a hacer. Porque creo que la verdad es de que es importante y es mucha información de valor que podemos transmitir a partir de la información que nosotros tenemos, de la experiencia que tenemos, de dar nuestras recomendaciones al respecto, ¿no? Sí. Y estará padre buscar a un experto, digo, también que venga a complementar, ¿no? Pero bueno, entonces es el segundo requisito. Recordemos, estar en buró es bueno, pero estar bien, pagando puntual, cuidar pagando, tus límites. Exactamente. Entonces, porque el banco revisa todo eso, ¿no? O sea, el banco revisa cuántas cuentas has tenido, de esas cuentas que has tenido o tienes, cuántas están cerradas, cuántas están abiertas, las que están cerradas, cómo las pagaste. Sí, porque entra la parte de las quitas. De las quitas. Eso lo hablaremos en otro episodio. De los acuerdos famosos estos para pagar menos. De las que estás pagando actualmente, las activas, cómo las estás pagando, si puntualmente, bla, bla, bla. ¿Tienes atraso o no tienes atrasos? Exactamente. Entonces, y dentro de las cuentas que has tenido, pues también, pues que sean créditos. Yo siempre lo menciono, un punto de vista muy personal. En escala de importancia también, tal vez un crédito hipotecario es el que te da un poquito de mejor score. Luego vienen los créditos de coche, los automotrices, los personales, tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito, los departamentales y ya pues algunos servicios que vienen también reportados ahí. Normalmente temas de comunicaciones, telefonía vienen y la mayoría de los clientes llega a tener problemas con este tipo de Sí, caray. De cuestiones, por ahí hubo empresas antes que eran un tema, ¿no? Pero bueno, entonces sí, el buró súper importante, hay que cuidarlo, hay que tenerlo. Si queremos aspirar en algún futuro a tener un crédito hipotecario, es súper importante tener historial. Hay algunos bancos que, sobre todo para el perfil de nómina que hablábamos, que era como el que genera menor riesgo, de repente sin tener historial, hay excepciones. Puede haber un crédito, ¿no? O sea, puede haber autorizaciones. Hay sus excepciones, pero ojo, no cerramos las posibilidades.
El perfil general, que es el que estamos hablando, es el que nos puede abrir las opciones a varios bancos y poder buscar entonces sí la mejor opción, ¿no? Ujú. Y no conformarnos con el que me autoricen, sino con el que quiero, ¿no? Es Porque tengo el correcto. perfil. Entonces, a ver, ya llevamos 2 requisitos, que son la comprobación de ingresos y un buen historial. Y un buen historial. Y que ¿Pondrías de otro? hecho, si gustan, pueden, que se puedan comunicar con nosotros para Sí, ayudarles inclusive a revisar cómo está su buró, cómo está su historial. al teléfono es aquí. Tal vez Ah, no va. nunca Sí. lo han visto o no saben dónde sacarlo, cómo hacer, cómo se ve el tema del buró, cómo se califica. Entonces, nosotros podemos ayudarles con todo gusto a revisar esa cuestión de su buró de crédito para ayudarles y asesorarles de una buena manera. Exactamente, así es. Y pues bueno, Llevamos dos. 2. ¿Meterías otro por ahí? Pues estos dos llevan a un tercero, ¿no? Mi capacidad de pago. Es Claro. decir, cómo compruebo ingreso, Sí. mi historial crediticio y en la parte de mi historial y mi buró me dice cuánta deuda tengo en este momento. Entonces es cuánto gano, cuánto compruebo, cuánto gasto actualmente. Y en base a eso nos queda la capacidad de pago. Sí, porque es bien importante y desglosándolo un poquito más es cuánto gano y de ese cuánto gano, cuánto puedo endeudarme, ¿Es correcto? ¿no? Y de ese cuánto puedo endeudarme, cuánto ya estoy endeudado Sí, y el restante es lo que nos queda para un crédito. para un crédito hipotecario. Los bancos nos miden en función de precisamente esto que comentas, ¿no? Nos dan un porcentaje de endeudamiento. Es decir, del 100% del ingreso que tienes, te puedes endeudar un 50%, por poner un ejemplo. Y de ese 50%, ¿ya cuánto estás endeudado? Que eso es lo que viene en buró. Es correcto, lo que viene en buró. O si el banco nos dice, por tu perfil máximo te puedes endeudar a un 30%, 35%. Ah, entonces de mi 100% nada más me puedo endeudar el 35%. Y de ese 35%, ¿cuánto ya estoy endeudado actualmente? Y de lo que me sobre, va a haber un cálculo para asignarme una mensualidad y esa mensualidad en cuánto se ve reflejado en un crédito hipotecario, Exactamente. ¿no? Entonces, es muy importante esta cuestión, estas alternativas para poder determinar cómo se hace el cálculo para ver cuánto crédito me pueden dar. Exactamente. Entonces, y ahí ya tenemos como, digamos, los 3 requisitos más importantes o las 3 partes fundamentales que tenemos que tener en regla, que tenemos que Revisar. tener, qué es lo que se revisa y que si no bien, no las únicas, pero sí son las que el banco le da un poquito más de peso, ¿no? Porque también ahí viene que si cuánto das de enganche, que si bla, Tema de tu bla. edad, o sea, tema, que creo que la parte de perfilamiento ahorita la estamos diciendo muy en el aire, pero es un punto también que tiene mucha carnita, como dicen, para Para poder platicar desglosar, del para tema desmenuzar. y desmenuzar la parte Sí. del perfilamiento, ¿no? Porque ya entra en el tema del perfilamiento, para darles nada más ahí un poquito de información, un adelanto de los siguientes temas es, ¿estás casado? ¿Bajo qué régimen estás casado? ¿Qué edad tienes? O sea, estas alternativas que hay dentro del perfilamiento para poderte brindar un crédito, que también eso es muy importante. Bien importante. Entonces, pues el banco valida esto y Tarán, en función de esto, nos dice, te presto, cuánto y con qué tasa. ¿Y con qué tasa? Porque también, punto importante, el banco ya, no sé si te acuerdas que antes, Miguel, había 2 productos por banco, ¿no? Sí. El que te decía bajo enganche y enganche alto, ¿no? Enganche bajo y enganche alto. Entonces, si das arriba del 30% de enganche, está la tasa de interés. Si das menos del 30, El 10 y el entre el 30. 29 y el 10, está la tasa de interés, ¿no? Entonces, en función del enganche, el banco hacía el análisis y si eras apto de crédito, te decía, aquí está. Bien, aquí está. Pero ya había no, más. no había más. Pero ya no. Ya ahorita hay mucho más variables que el banco pondera y en función de estos requisitos y de este perfil y de tu buró y de tus ingresos, de cuánto compruebas, de todo, te genera un perfil, un score interno también del banco y en función de eso nos Te dice asigna. cuánto nos presta. Bueno, primero si nos ¿Hasta presta. cuánto te puedes endeudar? Sí, si nos presta. Luego, ¿hasta cuánto? Y con qué tasa de ¿Y con qué? interés. Es que hay bancos que ya tienen hasta 5 perfiles. Sí, hay un rojo que tiene 5 tasas de interés. 5 perfiles diferentes de acuerdo a tu perfil. Entonces, ¿qué hacemos con tanto perfil, con tanto tema de tasas, con tantos productos? Pues ahora sí que realmente buscar, asesorar, revisar y en base a eso buscar las alternativas del cliente. Sí, ahí está, digamos, de las ventajas competitivas del broker, ¿no? Que es el que sabe los perfiles, el que los entiende, el que te sabe leer a ti como cliente por dónde es más viable que te vayas, ¿no? Y te explicamos los pros y los contras y lo bueno y lo malo, las letras chiquitas, los números chiquitos y en función de todos estos requisitos, pues sabemos por dónde darle, ¿no? Es Porque al correcto. final del día, como bien mencionábamos, hay clientes de nómina, que es el ejemplo más sencillo, que ya lo platicamos, que con un banco el mismo expediente te da más capacidad que en otro. Y al final del día puede ser el detonante para escoger con qué banco irte, ¿no? Entonces, esta es la importancia de cumplir con los requisitos como es, ¿no? Entender cuáles son,
Obviamente, sé que lo estamos hablando de manera general, pero sí es bueno saber los generales, ¿no? Porque tampoco queremos que sean expertos. Digo, queremos que sepan lo Que general, ¿no? conozcan, Que exacto. conozcan, pero los expertos están acá, sentados de Sí, este porque al lado. final del día todo esto tiene un fin. Y el fin es que adquieras tu propiedad, que incrementes tu patrimonio, tal vez es la casa de tus sueños, por la casa que has trabajado durante años y el hecho de ayudarte con este último pasito para que llegues a adquirir esa propiedad, para nosotros es muy satisfactorio, ¿no? Y lo hacemos desde esa transparencia de ayudarte realmente a encontrar una buena opción. Entonces, todo eso es una preparación que puedes ir teniendo desde ahorita. No sé si ya estás en el momento de adquirir una casa, si ya estás de hacerlo de manera inmediata, si estás pensando hacerlo en 6 meses, en un año y medio, que eso nos ayuda mucho para ir viendo qué puntos son importantes considerar para que un banco sí me vaya a prestar. Exactamente. Y por la ventaja es que tenemos varios bancos como opción. Para si no pegan uno, pues bueno, al final del día, Buscamos otro. sí, digo que también se queden con el punto que vamos a perfilarlos, vamos a entender si cumplen con los requisitos, si todo sale bien, les explicamos los bancos, definimos uno, se ingresa a ese banco, y en caso que la respuesta no sea positiva, ¿qué hacemos? Entendemos el por qué no fue positiva, Sí, tal vez un problema de buró complicado que tal vez no podemos hacer nada. alguna deuda que traiga ahí que le esté restando capacidad, no sé. Y en función de eso analizamos el plan B. Decir, ok, tal vez con este banco no fue, pero mira, por esta y esta razón es que se rechazó o que no nos dieron lo que queremos en el mejor escenario. Pero creo que en este banco puede darnos lo que requerimos por A, B, C y ¿no? Entonces, y esa es la parte importante de nosotros, esa es nuestra labor, eso es en lo que trabajamos, es por lo que nos especializamos y es por lo que estamos aquí el día de hoy, ¿no? Es correcto. Entonces, para resumir, ¿te parece bien? Es la parte de los 3 puntos importantes que un banco va a ver y observar para darte un crédito hipotecario es la parte de cómo compruebo ingresos, la parte de mi historial crediticio en la parte de buró de crédito y mi capacidad de pago, que son los 3 puntos los cuales el banco va a determinar para hacernos un financiamiento. Sí, de los más importantes, De los ¿no? más importantes, claro, hay muchos, pero esos 3 son los puntos que creo que compartimos el día de hoy, que Sí. pueden darles valor. Esperemos que les dé valor esta información a ustedes y de ser así, pues que nos puedan ayudar a dejarnos sus comentarios, que nos compartan, que nos manden dudas, que nos digan qué otros temas les gustaría que platicáramos. Creo que eso va a ser muy importante, empezar a conocer qué información quieren que les transmitamos, que les platiquemos en función de la parte de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Porque si nos preguntan cosas que no sabemos va a ser difícil, pero que sea de las cosas que nosotros hacemos y si va relacionado toda la parte de adquisición de propiedad, tema de notarías, inmobiliarias, lo que ustedes requieran, compártanla. Si nosotros tenemos información, se las vamos a compartir y si no, buscamos a los expertos que Traemos a también alguien. puedan venir aquí, ¿no? Traemos a alguien, Ujú. ¿no? Digo, por ahí la semana pasada nos escribieron sobre el tema de que quieran ver algo de pymes, ¿no? Es correcto. Entonces, por ahí tenemos a alguien experto en Experto en pymes, pymes, que también en su momento vendrá. Entonces, digo, por ahí, ahí de repente algún escribieron abogado. temas de notaría que preguntaron. Entonces, pues bueno, al final del día vamos a ir desglosando este tema también, cada uno de ellos. Podemos Traemos, invitar a algunas inmobiliarias ¿por qué probablemente para no? platicar de Claro, sus procesos, de ellos cómo lo hacen. No sé, podemos hablar de diferentes temas. exactamente. Y pues así es como el día de hoy. Tuvimos este segundo episodio de Ven y Platica con Creditaria Jalisco. Y pues creo que bastante información. Ojalá les hayan quedado dudas, porque si les quedaron dudas, lo mínimo que esperamos es que nos escriban Y nos digan cuáles fueron. exactamente para resolverlas y en función de eso poder apoyarlos en su momento a crecer su patrimonio por medio de un crédito hipotecario. Perfecto, pues bueno, concluimos este segundo episodio. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Estamos muy agradecidos, muy contentos, como lo decíamos, por esta travesía y aventura que estamos teniendo en Ven y Platica con Creditaria Jalisco. Y pues bueno, nada, simplemente agradecerles. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis, por esta charla y nos vemos la próxima. Gracias, Miguel. Estamos en contacto y nos vemos para la siguiente. Gracias.